La mañana de Juan Domingo. Buenos días, compañeros, ¿cómo están? Bueno, ayer, no, el viernes fue el Día Mundial de la Libertad de Prensa y bueno, en honor, este gobierno siempre hace honores, en honor al Día Mundial de la Libertad de Prensa, se cerraron las corresponsabilidades de Telam y las emisoras de Radio Nacional en todo el país en honor, ¿no? A la libertad de prensa, libertad de información, libertad de palabra. Y también, claro, en honor a que es la única forma en la cual todo lo que decía Milagrosala, todo lo que siempre hablamos nosotros, queda totalmente escondido, tapado, ¿no? Imposible de visibilizar para un porcentaje importante de la población que no tiene eh, o la posibilidad o la voluntad o la conciencia suficiente para investigar el enorme saqueo al país que nos están haciendo y desmembramiento, ¿no? Incluso eh, el artículo que me publicaron, agradezco como siempre en la NACAM Pop, Solución al narcotráfico y al déficit fiscal, también eh, aborda un tema central, porque mientras, eh, mientras Bullrich, etcétera, ¿no? Bueno, Bullrich, etcétera, digo, ¿no? Van con, hablan de la seguridad y entonces muestran ahí las policías. Bueno, los que nos están, cuando hacemos una movilización ahí en el Congreso, aparecen no decenas, centenares, casi que miles de camiones oficiales. Bueno, y en realidad cuando hay una movilización popular nunca pasa nada, ¿no? Por eso digo, mientras el gobierno reduce la inversión pública para equilibrar el resultado fiscal y envía fuerza de seguridad y defensa a Rosario para combatir el delito, ocurre que la pobreza y el narcotráfico se incrementan de manera previsible y complementaria, ¿no? ¿Por qué? Porque esto que nosotros siempre venimos hablando, ellos que hablan tanto del déficit fiscal, bueno, cuando hablan del déficit fiscal, una cuestión primordial es pensar, bueno, si fuese, como dicen, ¿no? Porque nosotros siempre recordamos, el déficit fiscal, no sé, ponele que fuera el 5% del PBI. Entonces, ¿cómo me podés explicar 5% del PBI, no, perdón, 5% del gasto total? ¿Cómo me podés explicar? O sea, que sería el 5% del 25-30%, ¿no? Este, ¿Cómo me podés explicar una inflación del 200%? No tiene sentido, no tiene sentido alguno que el déficit fiscal entonces genera la emisión y entonces la emisión es mentira, es absoluta mentira. Lo que sí es verdad es eh, lo que tiene que ver con la evolución del tipo de cambio, ¿no? Del precio del dólar, que ellos en este momento lo tienen congeladito, ¿eh? Lo tienen congeladito el precio del dólar para favorecer a el capital financiero que tiene sus montos de riqueza colocados en pesos con altas tasas de interés y entonces tiene que para sacarlo, tiene que volver a comprar dólares. Entonces, ¿qué pasa si a los jefes de Milei, perdón, bueno, sí, bueno, claro, sí. ¿Qué pasa si Milei a su jefe le dice, no, ¿sabes qué? Me presionaron otros jefes míos, por ejemplo, los agroexportadores, a los que yo llamé en la cara y públicamente los argentinos de bien, o sea, ellos son los argentinos de bien, me presionaron los agroexportadores, tuve que devaluar y ustedes perdieron, che, lo lamento. Eso es imposible que pase, ¿no es cierto? Bueno, entonces por eso tienen el dólar calmadito. Bueno, así que por el lado del tema de la inflación y todo eso, obviamente que es mentira. Pero cuando hablamos del déficit fiscal, y esto me parece importante por dos puntos que voy a tratar de conectar por un informe que estoy investigando en este momento. eh, por un lado, el tema del déficit fiscal, como hemos dicho siempre, tiene dos asuntos, ¿no? O dos formas de solucionarlo matemáticamente, digamos. Porque déficit fiscal significa que el gobierno gasta más de lo que recauda, ¿no? Entonces, eso habría matemáticamente,
o intuitivamente dos formas de solucionarlo. Una es gastar menos, pero eso no sirve, porque si se gasta menos, baja el nivel de actividad. Y si baja el nivel de actividad y también baja el nivel de empleo en consecuencia, lo que sucede con la recaudación es que la recaudación del Estado disminuye. Además de que siempre los que aplican políticas ortodoxas de contracción de la economía también son los que, como este caso, los que ofrecen exenciones impositivas a los sectores más ricos, a las bases imponibles altas, además de eliminar los impuestos al comercio exterior, lo cual está vinculado a un poco lo que tenemos del tema Rosario, ¿no? Y también del tema RIGI, del tema de el régimen de incentivos a las grandes inversiones, que forma parte del paquete de la ley de bases para la venta de la patria. Entonces, por un lado, reducir el gasto no tiene sentido alguno y además es contradictorio. Pero entonces lo que hay que hacer es aumentar los ingresos. ¿Cómo se aumentan los ingresos del Estado? Por un lado, obviamente, aumentar el nivel de actividad y por otro lado, precisamente, cobrarle los impuestos a las bases imponibles altas, a los grandes capitales, a las grandes empresas, a las grandes transacciones. Y eso es un aspecto que, por supuesto, ya lo dijimos, este gobierno no solo que está reduciendo de la manera clásica, que es lo que dijimos hasta ahora, sino que esta semana se estuvo votando para prácticamente eliminar bienes personales, o sea, bajarlo del 2,25% al 0,25%. Increíble, ¿no? Además de las exenciones impositivas, como por ejemplo a Galperín, de 100 millones de dólares por año, lo cual financiaría, según los informes, financiaría el total del presupuesto a la educación pública, ¿no? Bueno, y respecto a Rosario, y después paso al Rigi, respecto a Rosario, que bueno, voy a hacer una breve mención del artículo Solución al narcotráfico y al déficit fiscal. La enorme cantidad de dinero sin declarar, porque nosotros hace mucho que venimos diciendo, miren que hay sobrefacturación de importaciones, ¿no? Entonces, los importadores que hacen le piden al gobierno una mayor cantidad de dólares que después obviamente la usan para otra cosa, no para invertir en el país, no para invertir en la producción. La usan para la bicicleta financiera, para la timba y todo eso. Subfacturación de exportaciones más un enorme contrabando, es decir, productos que salen, por ejemplo, declarar 10 toneladas de trigo y tenía 50 de trigo, 50 de maíz, 100 de soja, 50 de girasol, otro tanto de sorgo, y entonces te fuiste con un montón de productos sin declarar ni pagar impuestos. Entonces, toda esa cantidad de dinero que no entra al Estado argentino en términos de recaudación, ¿a dónde queda? Bueno, por un lado genera un agujero fiscal de muy difícil solución. Nosotros lo hemos, está explicado precisamente en este artículo, ¿no? Que más del 10% de la recaudación del Estado, funcionando las cosas más o menos bien, responde al comercio exterior. Y si el déficit fiscal fuera más o menos del 5%, y bueno, tenemos el problema fiscal solucionado, ¿no? O sea, no liberando impuestos al comercio exterior y a los grandes capitales, sino que lo que hay que hacer justamente es cobrarle a los que tienen que pagar. Bueno, y Julián, te hago una pregunta, no sé si estoy mal informado. En Brasil están haciendo todo lo contrario o algo diferente por lo menos. Tengo entendido que Lula les está cobrando impuestos a los grandes contribuyentes. Y no, exactamente, aquí tenemos el caso de nuestro vecino Brasil, que tampoco es un ejemplo en, en, en niveles en solucionar la inequidad económica, ¿no? Y la injusticia económica, ¿no? Con un nivel de pobreza y de inequidad más grande que Argentina incluso, ¿no? Bueno, también por una cuestión histórica, no por Lula. Pero Lula, justamente para solucionar, como bien vos decías, para solucionar este problema, lo que está haciendo es cobrarle los impuestos a las bases imponibles altas, a los grandes capitales, a los sectores ricos. Bueno, con esto, Rosario y después el Rigi, lo que tiene que ver con Rosario, obviamente, toda esta liberación, ¿no? De no pagar impuestos y de entrar productos de contrabando, etcétera, lo que produce es acumulación de dólares en los sectores intermediarios. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? ¿Dónde va?
Y esos son los grandes financistas de, entre otras cosas, obviamente, el narcotráfico. Imagínense, si nada se declara, entra todo libremente y además hay muchos dólares sin declarar, no hay otra explicación para el tema del narcotráfico que esa, pareciera, ¿no? Bueno, en Estados Unidos le acaban de decir, anticipando la llegada de Milei, el presidente del narcotráfico, la prensa. mirá, eso no lo había escuchado, mirá, impresionante, impresionante. Bueno, y dentro de esta ley de bases para la venta de la patria, ¿no? Y también digo dos cositas, ¿no? Que tiene que ver con, antes de hablar del RIGI, así termino con eso, que tenía anotadas. Una tiene que ver con algo que yo siempre lloro cada vez que hay un gobierno antiperonista, que es el cierre de Tecnópolis, ¿no? El cierre de Tecnópolis, que es el predio que enlaza entretenimiento con ciencia, con tecnología, con historia, con conocimiento y cultivación de amor por nuestro país, que es gigantesco en tamaño, es el más grande de Latinoamérica y uno de los más grandes del mundo, totalmente gratuito, con estacionamiento gratuito. Bueno, volvió a cerrar. Y otra cosa que tiene que ver con, dos cositas que tienen que ver con la generación de dinero. Bueno, uno es lo que siempre dijimos, este gobierno que dice, no, nos abrimos al mundo, sí, nos abrimos al mundo, ¿dónde? Si teníamos la inclusión Argentina al BRICS más Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, más Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Irán, y ahí va a ser Argentina también, que es un bloque de cooperación comercial, económica, financiera y política, que constituye el 50% de la población mundial, el 40% del producto global, al cual el gobierno de Milei le dijo, no vamos, no queremos entrar porque ustedes son comunistas, no sé, toda esa estupidez. Y otra es, bueno, lo que es fundamental, una de las cosas que nos enorgullece a los argentinos es ser uno de los pocos países que genera energía nuclear, y sin embargo la Comisión Nacional de Energía Atómica, creada por Perón en 1950, no fue una empresa privada que vino por atracción a las inversiones y liberación de importaciones y baja de liberación de impuestos y baja de, bueno, sí, liberación de impuestos y libertad para fugar la plata del país. Fue creada por Perón. Y bueno, y entonces termino con el RIGI, Martín, el régimen de incentivos a las grandes corporaciones, a las grandes inversiones. Lo que tiene que ver es con las colocaciones financieras. Y eso va a generaría una destrucción para todo el entramado productivo, porque el capital financiero no va a pagar impuestos, todo va a caer sobre las empresas productivas y además, precisamente, lo que tiene que ver con importaciones, por ejemplo, importaciones de insumos y demás que se podrían producir en el país, va a quedar totalmente liberado, no solo con bajos impuestos, sino además con disposición de divisas de exportación que va a 20% primer año, 40% segundo año y 100% a partir del tercer año. La venta de la patria.